la conquista. Bueno, acá estamos de regreso ya pensando en vos, ¿sí? Vos tenés que ser protagonista. Y hoy nuestro protagonista es el doctor Alejandro Dorado, ¿sí? Abogado especialista en lo laboral. Así que quiero agradecer, bienvenido doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar acá. Doctor, un gusto. Doctor, ¿cuál es el tema que hoy nos viene a plantear? Quiero que le expliquen a la sociedad. Nosotros lo sabemos algo, pero... Así que, bueno, ya hoy el doctor ya nos va a explicar la situación, ¿sí? En la cual está este gran problema que tenemos acá en la provincia, una empresa Muy conocida, muy conocida, sí, la aparte, verdad. multinacional, Así que es. realmente cree que, bueno, así que bueno, doctor, ¿cuál es el planteo que nos viene a plantear hoy y a la sociedad sobre todo? Sí, me parece importante hacer conocer a la sociedad lo que ha pasado en diciembre del año 2019. En esa fecha, una empresa conocida como el gobierno venezolano, la empresa Guanto Banco Argentina, está radicada en la localidad de Carril. Bueno, acá, perdón doctor, ¿no? Perdón, tenemos un problemita acá. Miren, simplemente el doctor nos viene a plantear realmente, después de 6 años, o sea, te imaginas, o sea, a esos trabajadores que estaban esperando, o sea, tuvieron un problema con esta empresa, y venir acá después de 6 años que les sale resolución favorable, ahora no le quieren pagar. O sea, te imaginas cómo es el tema de poder, cómo la justicia, bueno, creo que la justicia actúa en este caso, doctor, ¿no? Creo que... Huele- Explíquenos usted, que Sí, nos explique. Sí, mejor, que nos Sí, disculpe la como interrupción. decía al comienzo, en el año 2019, en diciembre precisamente, la empresa Alliance One Tobacco Argentina, una empresa tabacalera radicada en la localidad del Carril, decide despedir a 330 empleados, ¿sí? Estos trabajadores habían sido notificados en el mes de noviembre de la continuidad de sus actividades el año siguiente, en el año 2020. Se llevaron esta sorpresa. De esos 330, 50 a 50 trabajadores que ya estaban en edad de poder acceder a la jubilación, cercanos a la edad de poder jubilarse, le dijeron que tenían que presentar su renuncia, ¿sí? Bueno. A 50 trabajadores le dijeron presenten la renuncia y posteriormente se le hará el pago de las indemnizaciones. Esto lo suelen hacer muchos empleadores, ¿sí? Pero en este caso hay un orden normativo laboral que protege al trabajador. Y frente a esta situación advertimos que la empresa lo que pretendía era evitar el pago íntegro de las indemnizaciones. Claro. Por ese motivo se inició juicio de estos 50, que fueron los primeros trabajadores que le exigieron la renuncia. Es un despido encubierto. Es decir, no lo despiden, lo engañan al trabajador diciendo presente la renuncia, posteriormente vamos a pagar, pagan menos de lo que corresponde y en este caso logramos también que le paguen las diferencias que la empresa tenía la obligación de pagar. Posteriormente, despide otros 250 trabajadores, ¿sí? Es un despido sin causa. El empleador puede despedir con causa o sin causa. Con causa cuando hay un motivo grave que impide la prosecución laboral y cuando es sin causa, la ley lo obliga a pagar la indemnización. Así es. La ley de contrato de trabajo establece que el empleador tiene 4 días hábiles para pagar la indemnización. Pero en este caso de los trabajadores de la empresa Alliance One, la empresa no le pagó dentro de los 4 días. Los trabajadores pasaron las fiestas de fin de año sin poder acceder al pago del sueldo y al pago de las indemnizaciones. Recién los convocaron a la empresa, a la sede de la empresa, a firmar un convenio. ¿Qué es lo que pretendía la empresa? Nuevamente pretendía evitar pagar el 100% que por ley tenían que pagarle a los trabajadores. Los trabajadores, frente a una situación difícil, después de atravesado todo el mes de noviembre, pasar las fiestas de fin de año sin poder acceder al pago de sus indemnizaciones, pasaron los primeros días de enero, lo hicieron firmar entre el 14 y el 20 para después pagarle los días posteriores. Entonces, la empresa ya no cumplió
con la obligación de pagar dentro de los 4 días. Y esto es importante resaltar. ¿Por qué lo hicieron firmar en la sede de la empresa? ¿Por qué llevaron personal de la Secretaría de Trabajo a la sede de la empresa? La empresa buscaba de todas maneras evitar el pago del 100% de las indemnizaciones. Claro. Posterior a esto, recibí consulta de varios trabajadores a los fines de verificar porque no entendían por qué le habían pagado tan poco. Cuando en mi estudio comenzamos a analizar el pago de estas indemnizaciones, advertimos que eran sumas inferiores a los años de servicio, a la categoría, a las tareas que desarrollaba cada trabajador, a las horas trabajadas, y eso nos permitió iniciar las acciones judiciales para reclamar estas diferencias. Doctor, ¿qué rol tiene en este caso, como usted acaba de decir, la Secretaría de Trabajo y el sindicato? Bueno, acá también es un dato importante, porque la empresa comunicó al sindicato. El sindicato supuestamente, digo supuestamente porque de eso no hay prueba, participó en un acuerdo con la empresa, pero a puertas cerradas del trabajador. Claro. Es el trabajador el que tiene el derecho al cobro de esa indemnización. Es el trabajador el que tenía que verificar que se le paguen sus indemnizaciones. Entonces, la empresa, reitero... Y el gremio tendría que velar que le paguen lo que corresponde, ¿no? Tenía que haber verificado que lo que estén pagando en ese momento sea el 100% de los créditos laborales que le correspondía al trabajador. Y con la participación de la Secretaría pretendían que una vez homologado el trabajador ya no pueda reclamar nada. Esa era la finalidad de la empresa. Con la participación de la Secretaría, lograr un acuerdo homologado y decir ustedes ya no pueden reclamar nada. Exacto. O sea, ¿para evitar la vía judicial? Para evitar la vía judicial, la empresa pretendía evitar que los trabajadores pudieran reclamar con ese acuerdo homologado por la Secretaría de Trabajo. Perdón que le pregunte, insista de nuevo, ¿qué sindicato es el que representa a esta gente, o sea, a los trabajadores? El de sindicatos de obreros y trabajadores de tabacaleros, que está radicado en el Carril. Ahí está el sindicato. Ahí está el sindicato. Sí. Posterior a esto se iniciaron los reclamos judiciales. En nuestra provincia, la organización judicial está compuesta por juzgados de primera instancia, que son los que toman conocimiento, los que reciben los testimoniales, los testigos de cada caso y los que dictan una sentencia. Posterior a eso, hay un tribunal que revisa estas sentencias que dictan los juzgados de primera instancia. Ese tribunal en nuestra provincia, que es la Cámara de Apelaciones del Trabajo, está compuesta por 2 salas. Una sala 1 con 3 jueces, sala 2 con otros 3 jueces. Posterior a eso está nuestra Corte, la Corte de Justicia de Salta. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Todos los jueces que tomaron conocimiento del caso consideraron que la empresa estaba deudando y tenía que pagar las indemnizaciones. Bien. La empresa se negó nuevamente a pagar, apeló esa decisión de los jueces, fue a una de las salas, sala 1, ratificó nuevamente que la empresa tenía que pagar. Bien. Sala 2, uno de los jueces coincidió de que porque existía un acuerdo homologado no correspondía el pago. Esto permitía que la empresa siga demorando en la obligación de pagar el 100% de las indemnizaciones. ¿Y le quedaba todavía otra instancia para apelar a la empresa? La instancia de la Corte de Justicia de Salta. Y esto es lo importante, que la Corte de Justicia de Salta en el mes de marzo dictó un fallo trascendental para todos los trabajadores. ¿Y por qué digo esto? Porque la Corte reafirma que los derechos laborales son irrenunciables, aun cuando existe un acuerdo homologado por la Secretaría de Trabajo. Sienta buena jurisprudencia, ¿no? Es fundamental este fallo, porque a pesar de que exista un acuerdo homologado, no se le puede denegar al trabajador, como a cualquier ciudadano, el acceso a la justicia. Entonces, ¿quién tiene que revisar en última instancia si se han violados derechos laborales? Es el juez. Es el juez el que tiene que revisar que se encuentren pagados todas las indemnizaciones. La Corte lo que dijo en este fallo es: hay derechos que son irrenunciables y eso no puede ser materia de negociación, a pesar de que lo firme el trabajador, porque se entiende que el trabajador está en inferioridad de condiciones. Total. Hay una en este caso, recordemos, habían pasado
todo el mes de diciembre y enero sin percibir. Ellos querían cobrar. La empresa les decía, si quieren cobrar, firmen el convenio. Es evidente que el trabajador no estaba en condiciones de poder saber qué es lo que le estaban pagando y tampoco de defender sus derechos. Por eso le preguntaba del sindicato, ¿qué hizo el sindicato? Porque ahí tendría que haber estado asesorando o tenía que haber dicho, no, no firmen esto, hagan esto, hagan lo otro. Y no. Bueno, esto en la mayoría de los casos, todos los casos que se tramitaron en tribunales, los trabajadores dijeron, a nosotros no nos asesoró el sindicato, ¿sí? Pero no tanto el sindicato, Mario. Acá hay una Secretaría de Trabajo donde tiene profesionales y si yo, trabajadora, se supone que la Secretaría de Trabajo viene a defender mis derechos, se supone que tiene profesionales que me van a hacer una liquidación aparte que me de la misión de ellos, ¿no? Es la misión de la Secretaría de Trabajo. Entonces yo, como dice él, porque fue un despido masivo, que creo que está prohibido, extorsionado a los trabajadores, obligado a que vayan a jubilarse totalmente, como fue en la época de los excedentes. O sea, firmás, renunciás y te pago todo, que siempre fue una mentira. La verdad que yo los sindicatos ya no creo en ninguno. Pero la Secretaría de Trabajo, entonces yo trabajador digo, bueno, que hasta el Estado me está apoyando. Si él me dice que firme está justo, entonces el mayor error lo comete la Secretaría de Trabajo. Bueno, engañar y recordemos las fechas. Es importante tener en cuenta la fecha. Diciembre, donde los trabajadores, todos esperamos poder pasar la fiesta de fin de año con nuestro sueldo, con nuestro aguinaldo, y cuando uno está despedido, el poder con la indemnización también cubrir los costos. En este caso dejaron pasar diciembre y enero. En enero, tribunales está de feria judicial. Así es. La mayoría de los empleados de la administración también están de vacaciones. Es decir, utilizaron también las fechas. Esa iba a preguntar, ¿es causalidad o casualidad lo que pasó siempre? Porque veo que todas las empresas hacen lo mismo, ¿no? En esa instancia, en esa fecha hacen los despidos. Yo creo que es una estrategia para buscar la necesidad del trabajador, aprovechar de esa necesidad que tiene de la fiesta. Buen punto, ¿no? Y exigir estos convenios que van en contra de los derechos de los trabajadores. Tremendo, ¿no? O sea, ¿Y hoy cómo está la situación, doctor? Hoy es lamentable porque la empresa pretende llevar este caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, seguir ganando tiempo, y los trabajadores hace 6 años que están esperando cobrar algo que les corresponde, porque ellos prestaron parte de su vida para que esta empresa ganara dinero y hoy se le está denegando arbitrariamente el pago de los créditos laborales que reclaman. Perdón, doctor, ¿esta empresa sigue trabajando en el carril? Sigue trabajando, hubo otros despidos también, pero este despido masivo, como fue en el 2019, no hay antecedentes. O sea, una multinacional. Es una multinacional. Acá no fallaron los jueces, acá fue un engaño. La justicia actuó, como dice la justicia en buena hora este fallo, porque en situaciones donde escuchaba un informe hace poco en los medios de comunicación, la deuda de la democracia con la sociedad, y es la justicia, pero en este caso la justicia hizo lo que tenía que hacer y reivindicó los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. ¿Y por qué es un principio básico, ¿no? Un principio básico que tiene que ver con los años que trabajaron, como decía al comienzo, con la categoría, con la jornada. Eso no se puede discutir, eso no se puede negociar con el trabajador. Tiene la obligación de pagar el empleador si decide despedirlo. Doctor, ahora, póngale que todo este tiempo transcurrido, póngale que vayan a la instancia allá. Se supone que cuando, no sé, supongo yo, no sé si será así, es que la actualización también tiene que ser monetaria, ¿que no? Sí, se pagan los créditos laborales, se pagan con intereses. En este caso la justicia condena con el pago de intereses de tasa activa, pero el proceso inflacionario que se vive en la Argentina siempre estamos atrás de la inflación. O sea que también juegan con eso los empleadores, es decir, ganan tiempo y pagan menos, porque el valor del dinero se va depreciando. Doctor, ¿esta empresa es de qué origen? ¿De dónde? Mire, por lo que sé, por los abogados de la empresa, sé que son accionistas norteamericanos. Se llevan la riqueza de nuestro país, se llevan con el esfuerzo de los trabajadores y después no quieren pagar los créditos laborales.
¿De cuántas personas afectadas hablamos, doctor? ¿Usted 200 y algo dijo? 250 trabajadores fueron los que ¿Usted despidieron sin representa justa esos causa. 250 Sí. trabajadores? 250 familias. 250 familias, Familias que han quedado. que esto también hay que tener en cuenta. Muchos de ellos en una edad difícil, Así es. porque la mayoría son cercanos de personas de entre 40 y 50 años. Es difícil conseguir Es lo que trabajo. decíamos. Han dedicado parte de su vida a esta empresa Levantarla. y después los despiden sin que ellos puedan acceder al trámite, al poder obtener un beneficio provisional. Claro, viejos para incorporarse al trabajo y jóvenes para jubilarse, porque Correcto. realmente estamos en una situación que pasó lo mismo con las privatizaciones, ¿no? Algo así 96, también. imagínate. Claro, o sea, en este caso una empresa privada, pero realmente creo yo, a ver, el doctor está diciendo de que hace 6 años que ya que se inició esto, ¿no es cierto? Sí. Y la Corte de Justicia dice que tiene que... ¿Qué le o sea, corresponde? claro, entonces, ¿de cuánto dinero estamos hablando más o menos? No, son diferentes situaciones porque depende de la antigüedad de cada trabajador, depende de la categoría, depende del horario de trabajo, entonces son diferentes montos. Y eran todo gente ya de planta. Sí. Todos los trabajadores eran trabajadores por tiempo indeterminado. Eso buenísimo. le quería preguntar eso, porque realmente sé que ellos trabajan una mitad del año y la otra mitad del año. Bueno, eso también es es lamentable lo que pasa con muchas empresas que registran de una manera al trabajador que no se condice con la realidad. El trabajador, en estos casos, aquellos que trabajaban un periodo de tiempo, trabajaban entre 6 a 8 meses y la empresa pretendió pagar por 3 meses trabajados. Sí, es Claro. plata que se queda, es plata que le corresponde al trabajador y la empresa se termina quedando. De acuerdo a su visión, doctor, ¿la actuación de la Secretaría de Trabajo estuvo a la altura o realmente no fue como tendría que haber sido? Porque lo que estoy viendo es como que también apoyó este acuerdo en el cual perjudica al trabajador, ¿no? No sé si la palabra es apoyó, Ajá. pero creo que no intervino como los trabajadores quizás esperaban. El trabajador muchas veces tiene la esperanza de que al ser un organismo, Secretaría del Trabajo, el nombre, Confía en eso. los asesoren, puedan verificar, tomar los datos del trabajador y decir, no le corresponde lo que está pagando la empresa, es inferior a lo... Y en este caso, creo que por la fecha, como decía al comienzo, la empresa pensó feria judicial, Estirar. La Secretaría de Trabajo también está con poco personal por el tiempo y eran 250 trabajadores, no les daba el tiempo para verificar la situación de cada trabajador. La verdad, doctor, que la Secretaría, sea el tiempo, sea lo que sea, tienen obligación los trabajadores del Estado de estar a disposición del público, porque siempre lo digo, quienes están afuera son los que pagan a los trabajadores del Estado. O sea, en conclusión, doctor, esta empresa multinacional con capitales extranjeros, gente que viene a explotar a nuestros trabajadores, se agarra del no pago por esta homologación que se hizo a puerta cerrada dentro de la empresa de la Secretaría de Trabajo. Sí, la empresa, exactamente es como lo dice Gloria, la empresa con la homologación de la Secretaría, y hoy lo sigue sosteniendo la empresa, Claro. dice, ya está homologado el acuerdo, no reclamen nada, pero la Corte le está diciendo, no, a pesar, es decir, se pueden hacer acuerdos en la Secretaría de Trabajo, pero que no afecten derechos irrenunciables. Entonces, Exacto. ese tema es fundamental al momento de analizar cada acuerdo que pueda llegar el trabajador con el empleador. Y lo que está diciendo la Corte también es que el trabajador no está en condiciones de negociar. Por eso son derechos irrenunciables. A pesar de que el trabajador firme, se entiende que la voluntad está condicionada por la situación en la que se encuentra, situación de inferioridad frente al empleador. Total. Aparecen con... ¿Viste cuando vos vas a un juicio laboral? Me pasó a mí. Uno va creciendo los derechos, creciendo que esta secretaría me va a defender, y los tipos te aparecen con 20 abogados, ¿viste? Y entonces uno tiene miedo. Primero no tenés para comer, en el caso de los trabajadores, llegaban a fiestas, los chicos, porque uno piensa en los hijos, porque Sí. uno muchas veces acepta miserias por los hijos. Y te presentás y te das cuenta, estás extorsionando y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y crees en una institución que está puesta para defendernos. Doctor, ¿y se puede hacer alguna actuación en contra de la Secretaría de Trabajo
No, me parece que lo fundamental del fallo es Lo que dijo el juez. transmitirle a todos los trabajadores que a pesar de que exista un acuerdo, siempre va a estar la instancia judicial para revisar Y que no se reparar eso, afecten claro. derechos irrenunciables. Está Buenísimo, muy bueno eso es ese. importante que escuche. Ese mensaje es importante, que después me gustaría que usted como abogado le dé a todos los trabajadores de cualquier rubro, ¿no es cierto? Que bueno, ya cuando llegue la despedida se lo voy a plantear, pero realmente yo veo, o sea, estamos hablando, creo yo, ¿no?, de la Secretaría de Trabajo como una instancia administrativa, ¿no es cierto? Y después pasaron a la instancia judicial. ¿Es así o me equivoco? Es así, es decir, es una norma que está en la Ley de Contrato de Trabajo que habla sobre los acuerdos o las conciliaciones y que tienen autoridad de cosa juzgada administrativa. Y eso es lo que la Corte también reafirma. ¿Qué significa? Hay situaciones donde ya no se puede seguir cuestionando, pero en sede administrativa. No se le puede denegar a un trabajador el acceso a la justicia para que se revise si lo que se hizo administrativamente afectaba o no los derechos de los Los trabajadores. derechos. Y es que lo que pasó en este caso, más o menos. Es lo que pasó en este caso. Qué fantástico, ¿no? Porque realmente, bueno, acá la justicia, la verdad que siempre nosotros también la cuestionamos la justicia, porque realmente por ahí, Hoy en no. muchos casos, hoy No podemos hoy hacer no, nada. hoy no podemos Hoy- decir hoy La nada. verdad. No, hoy creo que de acuerdo a lo que plantea el doctor acá, la justicia actuó, creo que en tiempo y forma, ¿no? Sí, Porque sí, sí. realmente estamos hablando de 6 años ya con decisión de la Corte. O sea, Acá en que Salta ya está decidido. Acá la justicia en Salta le está diciendo a la empresa paguen los créditos laborales a los trabajadores. que va, ¿no? Perfecto. Eso es importante, pero qué pena, doctor. 6 años, Sí. 250 trabajadores, familias aparte, que se haya tenido que conseguir, pero muchas gracias y qué bueno que la gente lo escuche. No necesitamos renunciar a una secretaría perteneciente al Estado. Se haya equivocado, no haga firmar nuestros derechos no, y bueno, lo consiguieron. Estos trabajadores que fueron despedidos por Allianz Once, no nos olvidemos los nombres de las multinacionales que vienen a explotar y a despedir nuestros trabajadores. Doctor, yo quiero hacer una pregunta un poquito fuera del tema pero que tiene relación. Por ejemplo, con la ley base se estableció una serie, si bien es cierto la ley no es retroactiva, pero hoy en día con esta nueva normativa, ¿esto hubiese podido pasar o no? A ver, la ley base es cierto En la cuestión que... laboral, ¿no? Sí, la ley base, la ley 27742, que rige a partir del 9 de julio del año pasado, del Sí. 2024, sí viene a dar precariedad laboral, ¿no? Viene a afectar derechos laborales. Sí. Y preocupa la reforma que amenaza el gobierno nacional y genera incertidumbre frente a eso. Ampliar el periodo de prueba que anterior al gobierno actual era de 3 meses, hoy se amplió a 6 meses, lo están utilizando muchas empresas. Sí, eso le iba a preguntar justamente igual, o sea, ¿lo pueden aplicar igual? Hoy lo están aplicando, pero para los trabajadores que ingresen a partir, que hayan ingresado, es decir, esta reforma laboral está vigente a partir de, decía recién, el 9 de julio del año 2024. Ah, de ahí hacia adelante. De ahí hacia adelante Cualquier que pueda entrar a pueden trabajar. ser afectados derechos de los trabajadores, pero nosotros estamos planteando la inconstitucionalidad, ¿no? Hay un principio, digamos, de progresividad de los derechos laborales que esta reforma viene a afectar de dicho principio. Doctor, ¿y cómo la están presentando? Todo se hace un planteo judicial frente a los trabajadores que son Justicia despedidos. Federal. No. La inconstitucionalidad se la plantea ante el juez que acá de Salta, en la provincia, en nuestra provincia de Salta, ¿sí? ¿Cómo el mecanismo es saber? La verdad que ya que Sí. tocó, ¿cómo sería el planteo de inconstitucionalidad en ese caso? O sea, al primer juez que Desde el comienzo se tiene que... no tiene que ser federal, nada. No. Desde el comienzo hay que manifestar que es una ley inconstitucional y fundamentar por qué, para que el juez se pronuncie sobre la inconstitucionalidad, y esto puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se pueda Se expida. analizar, ¿no? Es decir, hay dos cuestiones técnicas que ya tienen que ver si es inconstitucional desde el punto de vista formal o material. En cuanto a la formal, tiene que ver que pasó por el Congreso y en ese aspecto no hay posibilidad de cuestionar la constitucionalidad. Pero en cuanto afecta el principio de progresividad de los derechos laborales, sí, desde ese punto se puede plantear la inconstitucionalidad. Ah, o sea, que tiene varias, Sí. varias Nos aristas. decían de que en la provincia que el gobernador no implementó todavía aún
estas normativas nacionales así? No, no, ya rige en todo el país. Ya rigen todo el Eso país. es O sea, los 6 meses... La ley de contrato de trabajo fue modificada por la ley base y ya está vigente. Doctor, o sea, póngale que lleven a la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el caso. ¿De cuánto tiempo más estamos hablando? A ver, primero, la Corte de Justicia de Salta tiene que analizar si le concede o no a esta empresa tabacalera, Alliance One, si le concede o no el recurso extraordinario federal. Eso vamos a ver en los próximos días qué es lo que resuelve, porque no es fácil llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No todos los casos que tiene llegan. que hacer un pase, sería. Exacto, tiene que analizar si se dan las condiciones o no para que se eleve el expediente a la Corte Suprema. Yo considero que no están en condiciones de acceder a ese recurso y esperamos que la justicia nuevamente, en defensa de los trabajadores, le deniegue este recurso para que ya comience a pagar los créditos laborales. Lo que le corresponde. O sea, eso ya está analizándose hoy actualmente. Hoy se está analizando en la Corte de Justicia de Salta si le concede a la empresa tabacalera el recurso extraordinario federal. Que realmente, no o tenemos sea, no esperanza, solo el ya. trabajador, no, realmente. Si ya dijo varios jueces con las varias instancias, es como decir, darle lugar a esta empresa, este reclamo es ridículo, es ellos mismos quedar mal, es como decir, lo que estamos diciendo nosotros no vale. Yo creo que nuestros jueces van a seguir diciendo lo mismo, la verdad que felicito a nuestra justicia en Salta, en este caso laboral que es muy importante. Sí, realmente No, yo creo que no le van a dar lugar, sino ellos van a decir, se van a contradecir. Y lo importante del fallo de la Corte es que la interpretación que hace entre la irrenunciabilidad de los derechos y estos acuerdos que se celebran en la Secretaría de Trabajo es de interpretación obligatoria para todos los tribunales inferiores de nuestra provincia de Salta. Claro, por eso digo, hace rato decía que realmente sentó un buen antecedente, una jurisprudencia, planteó o sea, dejó sentada jurisprudencia que para que se aplique en muchos casos. Futuro. Claro, está muy bueno. Y eso es gracias al trabajo de usted. Sí, bueno, al trabajo como profesional y a la lucha de los trabajadores, porque muchos... Sí, estábamos viendo ahí recién la foto de cómo... Se movilizan reclamando justicia hace 6 años y hay que animarse, digamos, a reclamar. Seguir y mantener la lucha. Nosotros como profesionales estamos a disposición, pero son los trabajadores los que tienen que tener la decisión de saber de que siempre está la posibilidad de que cada situación sea analizado por la justicia. Doctor, y ahora, hoy en día ellos cómo sobreviven, porque realmente... Haciendo diferentes tareas, lo que uno comúnmente llama changa. Así es. Y con la esperanza de que poder cobrar lo más rápido posible estos créditos laborales. Que va, ¿no? Realmente, o sea, prácticamente el carril quedó desempleado, porque si son la mayoría de ahí... La mayoría son empleados del carril, la mayoría. Imagina... En municipios donde no pueden, no te vas a salir tampoco del carril, ¿a dónde vas a buscar trabajo? Si bien está cerca, 6 años. O sea, los chicos que estaban en escuela ya están en el secundario. ¿Qué hacen los papás? ¿Qué hacen las mamás? Qué duro, ¿no? Realmente uno se pone a pensar y realmente se imagina esa situación que te despidan a fin de año, que no te paguen, porque una cosa es decir, bueno, me despiden, está bien, como decía el doctor, tienen derecho a despedirte, pero un derecho te masivo, tienen que indemnizar y toda la historia, ¿no? En todas las situaciones el trabajo está pensado que dure hasta que uno pueda acceder a la jubilación. Y hay un proyecto de vida. Acá frustraron ese proyecto de vida con esta indemnización, pero lo más grave, que no pagó lo que corresponde, digamos, esto es lo peor del caso. ¿Quién está frente a Alliance One, doctor? Por eso le decía que son accionistas norteamericanos. Son accionistas, debe haber un directorio, qué sé yo, no sé. Sí, que vienen, creo, de vez en cuando como siempre son los grupos staff que siempre están ahí. Vienen y se llevan la bolsita negra. Claro, sí, totalmente, realmente. No, porque realmente esa empresa sigue produciendo, o sea, sigue generando recursos, sigue ganando plata a costa de otra gente que no sé cuántos empleados tendrá hoy en día, más o menos tiene idea. Llegó a tener casi 800 empleados, creo que en la actualidad tiene 500. O sea, de ahí son los 300 que reducieron. Exacto. Bueno, o sea, realmente, esos son empleos que se les llama estacionario, doctor. Hay algunos que son permanentes, hay otros que son cíclicos. Cíclico, no estacionario, ¿no? Porque realmente trabajan 6 meses. Por temporada. Claro, por temporada.
de acuerdo al tabaco. Y ahí entra también este programa de... ¿El intercosecha? Ajá. Totalmente, el intercosecha está para todos los trabajadores que están por Que hay temporada. de como industria dice. y de campo, ¿no? Así es, industria, campo, citris, todo. Sí, Claro, sí, pero en este caso ya no están en actividad, no le corresponde, lamentablemente. yo creo que sí, habría que ver, sí, porque ellos deberían haber presentado el certificado que, pero Pero ya por 6 4 años. meses, no, claro, ya se Tenía que haber pasó. sido al momento que son despedidos, se le da a las personas, no, estoy hablando mal, no porque eran planta permanente, no eran cíclicos. Claro, No le corresponde el pero hizo subsidio. mención al tema de, también un dato importante en este caso, es que al momento de despedir, el empleador tiene que entregar certificado de trabajo, exacto. la certificación de servicio y las constancias de aportes previsionales, Así es. conforme a los datos reales de la relación. En este caso también Tampoco se hizo eso. tampoco, y la Claro, no justicia pueden acceder a nada. la justicia le está aplicando una multa porque se demora en la entrega de esa certificación que es necesaria para que el trabajador pueda gestionar su No, y además, beneficio previsional. y Claro. además de eso también, porque seguro que otra empresa también El seguro de desempleo. Pide un certificado de trabajo para saber Claro, los no pueden antecedentes acceder a laborales. nada. capacidad y todo también, A o sea, nada, de qué función cumplía, todo. Doctor, le voy a sacar un cachito de este tema. ¿Cómo ve usted hoy en día el mundo laboral en Argentina? O sea, ¿cómo lo ve en todo el ámbito, ¿no? O sea, en todos los rubros, mejor dicho. Porque acá hubo caídas muy, muy grandes en algunos y en otros, en todo hubo caída, pero en algunos mucho más grandes. ¿Cómo cree usted como abogado laboralista esto puede pararse, revertirse? Las normas, lo que escuchaba al comienzo, lo que decía Gloria, el de saber qué votamos cuando votamos, ¿no? El Ahí modelo, está el es decir, uno puede estar de acuerdo o no, pero es importante interiorizarse qué modelo de país nos presenta un candidato y qué modelo nos presenta el otro. Este es un modelo que considera que las inversiones pueden venir si se eliminan derechos laborales. Y nunca pasó eso, digamos. Acá el sector que requiere una protección es el sector del trabajo. Requiere una protección por lo que decía al comienzo, no está en condiciones de negociar. No. Entonces todas estas reformas que se están implementando van en contra del trabajador y frente a eso estamos viendo, digamos, son consultas diarias de trabajadores que llegan al quinto mes y los despiden invocando ya esta reforma que habla de la posibilidad de despedir dentro de los 6 meses. Entonces, el trabajador necesita tener derecho a la estabilidad y a la proyección de su vida. Y entrar a trabajar para saber que a los 6 meses lo van a despedir es difícil, es lo peor que le puede pasar a una persona. Sí, porque sigue estando en la incertidumbre total, o sea... Ingresa a trabajar y tiene que esperar 6 meses para ver si recién pasa a ser un trabajador. Eso es lo que hizo Milei, legalizó el trabajo negro, legal. Claro, o sea... ¿Entendés? Lo legalizó. Precarizó mucho más allá de la informalidad, sobre todo en nuestra provincia, ¿no? En nuestra provincia es muy grande la informalidad. Pero a raíz de eso también no solo eso, sino que ha generado nueva informalidad, porque hay mucha gente en el comercio, por ejemplo, quedó mucha gente afuera. Usted debe haber tenido más trabajo, doctor, después de esto, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente sí, son muchas las consultas, y en nuestra provincia está pasando algo muy particular. Las empresas, por ejemplo, las mineras, que uno dice, bueno, son empresas que vienen a invertir en nuestra provincia, pero ¿qué pasa con estas empresas que utilizan empresas o crean fantasmas como empresa? Terceriza, extraen nuestros recursos naturales y los trabajadores quedan sin posibilidad de poder acceder al pago de sus indemnizaciones porque son empresas fantasmas que se crean de noche a la mañana. Entonces ahí sí me parece que es importante que nuestros gobernantes puedan poner el acento en ver cómo garantizamos que estas empresas paguen como corresponde y al momento de despedir también tener la garantía de que van a poder acceder a su indemnización. Doctor, un mensajito preciso y concreto para todos los trabajadores que tengan una situación como la que usted tiene que representar. ¿Qué consejo le daría? Ya nos queda nada, así que usted... Pero que también nos diga dónde está su estudio, que es muy importante. El mensajito, sí. Yo creo que, como decía al comienzo, todo trabajador tiene que saber que sus derechos son irrenunciables y que tienen que acceder a la justicia frente a cualquier duda de que se están vulnerando sus derechos. Esto es fundamental, el fallo de la Corte, por esas dos cuestiones.
que ratifica que los derechos son irrenunciables y que todo trabajador tiene derecho a acceder a la justicia para que se revisen esos acuerdos que se celebran en la Secretaría de Trabajo. Ahora díganos, ¿dónde lo encontramos usted? Gracias. Nuestro estudio está ubicado en la avenida Belgrano, 474, en el segundo piso. Bien, ya saben entonces dónde. Gloria. Lo vamos a estar poniendo, por favor. Si lo hubiese conocido el doctor Dorado hace 10 años, no me deberían un juicio en Austral, doctor. Así que como lo dijo, es muy importante. Qué bueno hoy festejamos que se ha decidido lo que dijo el doctor, nuestros derechos son irrenunciables. Por favor, lean. Y que hay un abogado siempre que va a estar a cargo de ustedes. Y que la justicia ha actuado como corresponde, que eso es lo que más realmente acá en hoy valoro en este Verdad, valoremos la justicia salteña. Bueno, nosotros ya estamos al final del programa. ¿Sí? Muchísimas gracias. Quiero agradecer al doctor, por supuesto, Gloria, compañera. Así que bueno, nos vemos el próximo viernes, ¿sí? A partir de las 17 por Canal 10. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañan a través de la pantalla y en las redes sociales, que es nuestro fuerte. Así que bueno, muchísimas gracias, nos vemos hasta el próximo viernes. Esto es Pensando en Vos.